Amén. Nosotros dijimos que estamos con el lema metanoia, amén, que era un profundo cambio de la mente y el corazón. Y acá el apóstol Pablo a nosotros nos dice que debemos renovar nuestra mente, que debemos transformar nuestros pensamientos. Pero ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos transformar nuestros pensamientos? Porque dice que nuestra mente es el campo de batalla con lo que nosotros luchamos a diario. Es ahí, en los pensamientos, donde nosotros procesamos la información, donde creamos los pensamientos o tomamos decisiones. Amén. Y el Señor ahí en su palabra nos dice que debemos transformar esos pensamientos. Si Él nos dice que debemos transformar, quiere decir que también tenemos pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Entonces el Señor nos dice, bueno, ustedes tienen que transformar su manera de pensar. Bueno, pero también nos da la herramienta. ¿Cuál es esa herramienta que el Señor nos da? Es el martillo, amén. Dice que su palabra es como fuego que consume y como martillo que quebranta la roca. Entonces el Señor a nosotros nos dice que nosotros debemos romper con ese martillo, con su palabra. Debemos romper esos argumentos que nosotros hemos creado, esos argumentos que nosotros hemos levantado. Amén, argumentos, esos pensamientos que trae el enemigo a nuestra mente a querer venir a decirnos, vos no vales nada, vos no servís para nada, vos no podés, vos no estás apto. Hermano, yo soy testigo de que el enemigo viene a hablar a la mente, a querer traer argumentos. No sabe la cantidad de argumentos que tuve que derribar hoy en este día para estar acá. Argumentos que yo derribé, argumentos que se estaban haciendo fortaleza porque yo no podía tomar el micrófono, porque yo no podía pararme acá enfrente a hablar delante de personas. Yo veía a la gente y me paralizaba. Y esos son argumentos que yo me ponía. Y era necesario que yo lo derribe con la palabra. No tan solo hoy, sino también durante la semana yo estuve, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y ahí contrarrestar la mentira del diablo que me decía, vos no podés, que me decía, vos no sos apta, que me decía, ¿qué vas a hablar? Sí lo puedo, yo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que va delante de mí, es el que camina como poderoso gigante. Entonces nosotros cuando tenemos esos pensamientos debemos derribarlos. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén, porque si nosotros no desechamos el pensamiento, ese pensamiento se convierte en un ladrillo y ese ladrillo en otro y en otro, y ahí es donde armamos esa fortaleza que nos impide poder ver más allá, que nos impide poder ver y poder llegar a la promesa que el Señor nos tiene para nuestra vida. Son pensamientos, argumentos, amén, esas fortalezas de temor, esas fortalezas de amargura, fortalezas de ansiedad que muchas veces nosotros levantamos consciente o inconscientemente, amén. Algunos argumentos que por ahí nosotros podemos llegar a levantar, como yo le decía, no valgo nada. Pero el argumento, la mentira del diablo a mí me dice, vos no valés. Pero el Señor a mí me dice que yo fui comprada a precio de sangre y que soy su hija, amén. Otro puede ser, vas a fallar. Pero a mí el Señor me dice que Él se hace fuerte en mi debilidad. Que cuando soy débil, Él se hace fuerte en mí. Nadie te quiere. Amén. Y Dios me dice que Él me escogió y que me hizo su hija. Entonces, ¿cómo derribamos argumentos del adversario? Contrarrestándolo con la palabra de Dios, contrarrestándolo con la verdad. Amén. Así que ahí donde está, usted puede identificar qué es ese argumento que usted le impide el poder avanzar. ¿Cuál es esa fortaleza que usted levantó, como le dije, consciente o inconscientemente, y que no lo dejó avanzar hacia el propósito de Dios, que lo hizo quedarse, que lo hizo retroceder, que lo hizo estancarse? Ahí donde usted está, vamos a nosotros a poder empezar a derribar esos argumentos, esa fortaleza. Amén. No sé que si alguno sabe lo que es la metanoia, ¿no? Y la metanoia es una palabra fuerte que está en la Biblia, es pronunciada muchas veces por el Señor, amén. Y es un cambio de mentalidad, amén. Es un cambio de mentalidad para que nosotros podamos ser transformados. Es un llamado, Señor, a la obediencia, amén. Por eso yo quiero que usted preste mucha atención, amén. Muchas veces se generan fortalezas en la mente del ser humano y es lo que muchas veces nos cuesta
derribar, ¿no? Porque se generan patrones en nuestra mente y nos cuesta muchas veces avanzar en muchas áreas de nuestra vida y nos sentimos estancados. Amén. Pero por eso cuando el Señor nos habla a través de esta palabra, amén, muchas veces sentimos que nos sentimos en una cárcel espiritual y muchas veces quedamos sin sentido, sin lógica para seguir caminando, ¿no?, en el camino del Señor y vemos que no podemos avanzar en diferentes áreas de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Por eso una mente sin renovar es la prisión más efectiva del enemigo. Muchas veces no necesitamos que una palabra que nos suelten sea una palabra de tropiezo, sino a veces una palabra puede ser el transcurso de dañarnos, de dañar nuestras vidas, porque quedamos cauterizados ahí en una palabra que quizás fue soltada a través de los años. Y muchas veces no podemos ver el proceso y el caminar, no solamente en el camino del Señor, sino en la vida cotidiana. Amén. Por eso una mente cautiva es una mente encarcelada. Amén. El apóstol Pablo entendía perfectamente en el libro de Romanos 7:23 y describía una guerra interna muy cruda en la mente del ser humano. Y dice la palabra en Romanos 7:23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebala contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. En otra versión dice: pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. ¿Qué quiere decir? Que podemos escuchar la palabra de Dios, pero podemos seguir pecando con nuestra mente, porque todavía no te hemos derribado esa fortaleza que quedaron arraigadas ahí. Amén. Y muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas, mi hermano. Cuando tus pensamientos no están alineados con el espíritu, la mente y el espíritu se vuelven esclavas de patrones. Amén. Patrones automáticos de miedo, de duda, de temor, de rencor y muchas veces hasta patrones de suicidio. Y todo eso quedó alojado ahí. Y muchas veces pensamos que el enemigo, que se nos levantó el diablo, no, pero son patrones que nosotros lo encapsulamos ahí adentro y no lo soltamos. Pero dice la palabra que el Señor nos llama a un arrepentimiento. Y cuando Él nos llama a un arrepentimiento es hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cómo nos hacen cautivos nuestra propia mente? Amén. Nuestra propia mente a veces nos cega con patrones de cegueras espirituales. De miedo, de temor. Pero en Efesios 4:18 explica que la persona que no conoce a Dios tiene el entendimiento del temor. ¿Pero por qué? Porque ve oscuridad, todo lo ve oscuro. Y cuando tenemos esos patrones de oscuridad y viene el miedo a nuestra vida, no encontramos salida, mi hermano. No encontramos salida. Una vida sin Cristo no encuentra una salida digna. Si no conocemos al Señor, yo me pregunto a veces, cuando nosotros estábamos en el mundo, la salida que era, la primera salida que nosotros pensábamos era el llorar, el no puedo, nos metíamos el temor en nuestra mente, en nuestra cabeza, decíamos no voy a poder salir de esto, quizás esta deuda financiera me tiene atado, me tiene atrapado. Pero cuando llegamos al Señor y lo conocemos, Él lo hace todo diferente. Amén. Una mente oscura no puede ver la salida, pero las oportunidades ni la promesa de Dios, creyendo que el encierro es la única realidad. Hermano, muchas veces cuando estamos con estos patrones nos encerramos, no vemos salida, no vemos una puerta, no vemos una dirección. ¿Por qué? Porque nos encerramos en nuestro propio yo, en lo que nosotros pensamos, y no le damos el lugar a Cristo para que Él pueda libertarnos de esta cautividad. Amén. Los recuerdos del pasado. ¿Cuántas veces traemos a memoria recuerdos de nuestro pasado? Traemos lo que nos pasó, quizás de algún familiar que ya hoy no está aquí con nosotros. Y esas cosas muchas veces son patrones que se arraigan en nuestra mente y nos traen dolor. Y el dolor
te lastima, te estanca, no te deja avanzar, abre puertas de temor. Amén. ¿Cuántos están aquí? Traen dolor, la mente es como un reproductor, es como un radiograbador que trae a memoria las cosas del pasado y nos trae dolor a la vida cotidiana, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que darle el primer lugar a Cristo y empezar a ver esas transformaciones y eso que genera lo que es la metanoia. Y la metanoia, en el principio, dice el Señor que Él nos llamaba a un verdadero arrepentimiento. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Venimos a la casa del Señor, aplaudimos, alabamos el nombre del Padre, pero seguimos con cosas guardadas, no tan solo en el corazón, sino en la mente, que maquinamos todos los días. Salimos de este lugar creyendo que el Señor está con nosotros. Sí, pero allá afuera nos encontramos con la realidad, mi hermano. La realidad. Y sabemos bien claro que el principal campo de batalla que tiene el ser humano es la mente. No es el hermano que está al lado, no es tu esposa, no es tu jefe, es tu mente, hermano, que tiene que ser transformada en este tiempo. Y muchas veces nos cuesta mirar esas consecuencias, mirar ese cambio. Amén. Dice la palabra del Señor. Quiero dar unos ejemplos de lo que son fortalezas mentales. Amén. Voy a dar 2 ejemplos de fortalezas mentales que fueron bíblicos. Y la solución que nos da la Biblia para romper esta cautividad no es un esfuerzo mental o un esfuerzo espiritual, y tampoco psicológico ni humano, sino es venir a la presencia del Señor para que Él rompa todos esos candados que muchas veces y esas cárceles nos tienen cautivos ahí adentro de nuestra mente. El complejo de inferioridad es uno, cuando nos desvalorizamos nosotros como personas, cuando nos creemos que no somos nada, que no podemos avanzar y hacer cosas. Yo escuchaba hoy a mi esposa cuando decía, y es verdad, ella tenía un patrón que no la dejaba avanzar, que no la dejaba agarrar un micrófono. Y esas cosas son fortalezas y argumentos que el enemigo nos mete. Porque nos autocreemos nosotros mismos el que no podemos hacer algo. Y eso te trae un estancamiento, mi hermano. Pero sabemos que con Cristo nosotros podemos hacer millones de cosas. Amén. Él no soy capaz, no sirvo, estoy solo, no sé qué hacer, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero dice la palabra que a Moisés, cuando Dios lo llamó y él argumentó que era torpe para hablar y de boca, él se estaba autoatando y autolimitando. Y no se daba cuenta que el Señor lo había llamado para hacer algo grande, como quizás hoy lo llamó a cada uno de ustedes. Y muchas veces no nos damos cuenta de esos patrones, que sabemos que con Cristo tenemos la victoria, mi hermano. Con Cristo nos sentimos fortalecidos muchas veces, y yo creo que siempre. El hermano hoy cuando pasaba decía que a él le habían diagnosticado algo que no podía moverse, no podía caminar. Yo recuerdo en los primeros días cuando se había accidentado, Ángel tenía la pierna hinchada, pero si él se argumentaba y metía esos patrones en su mente, él no iba a poder hacer nada, estaría hoy quizás en el hospital. Pero muchas veces tomamos esas palabras y nos autoatamos. Nos autoatamos nosotros mismos, hermanos, de esa fortaleza. Y esas fortalezas siguen creciendo y creciendo día tras día. Y nos quedamos estancados, mi hermano. No podemos avanzar, no podemos crecer. Nos limitamos y no nos damos cuenta que estamos caminando con Cristo y que con Él lo podemos todo. Porque si hoy estamos aquí es porque Él nos libertó de algo, hermano. Si hoy estamos aquí es porque Él quiso que estemos en este lugar. No porque usted tenga una aureola en la cabeza, sino Él quiso hacer algo en su vida. Tiene un plan determinado para cada uno de nosotros. Y muchas veces no vemos esa realidad. Nos encerramos en decir no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro.
No puedo salir a la calle, tengo miedo de tocar la batería, tengo miedo de tocar un instrumento. ¿Y por qué muchas veces nos limitamos a hacer cosas en el reino de Dios? ¿Por qué le damos lugar a esa fortaleza que tomen el control de nuestra mente? Cuando sabemos que con Cristo nosotros lo podemos todo. Cuando estábamos en el mundo muchas veces no podíamos hacer millones de cosas. Nos limitábamos, teníamos miedo, teníamos temor a que nos pasara algo. Y hoy estamos aquí porque Él nos restauró, nos sanó, rompió algo en nuestra vida, nos hizo una criatura nueva. Y no podemos ver eso. ¿Sabe por qué? Porque todavía seguimos teniendo cegueras espirituales en nuestra mente. Amén. El pensamiento del temor y la derrota generalizada también es un argumento que crea que la crisis es más grande que la ayuda divina, como ocurrió con el pueblo de Israel en los tiempos de Goliat. El pueblo estuvo 40 días ahí cautivo con miedo, pero tuvo que venir David a romper algo, un patrón, para darle la victoria. Y muchas veces nos pasa eso, hermano. Segunda de Corintios 10:5 dice: y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezcas a Cristo. El enemigo quería hacerte cautivo a ti a través de tus pensamientos, pero la estrategia profética es arrastrar el pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando viene un pensamiento malo, lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo a la obediencia de Cristo. Si viene un pensamiento de escasez, lo arrastro con la palabra de provisión. Si viene un pensamiento de derrota, lo arrastro en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es cuando rompemos estructura y rompemos nuestro argumento. Por eso el lema fue metanoia, y es una transformación de nuestra mente. Tenemos que transformar nuestra mente, mi hermano, para seguir creciendo en distintas etapas y áreas de nuestra vida. Amén. Y en ese momento el rompimiento ocurre cuando el Espíritu Santo quiebra el candado. Y ese candado es el que nos tiene atrapados por años, hermano. Por años. Y hay muchos patrones que nosotros no nos damos cuenta. Que muchas veces venimos al culto y no prestamos atención. Nuestro cuerpo está acá, nuestra mente está acá, pero la presencia de Cristo no está en usted. Venimos aquí, escuchamos la palabra y después preguntamos afuera y no sabemos ni lo que dijo el predicador, ni que se predicó. Porque nuestra mente está cautiva, hermano. Este es un tiempo donde tenemos que levantarnos como hijos guerreros de Cristo. Este es un tiempo donde tenemos que buscar la presencia del Señor todos los días. No tan solo es venir al culto a la casa del Padre, venir a adorar y hablar su nombre, sino entrar en un altar, en un fuego, donde la presencia tiene que ser encendida en usted. ¿Cuántas veces venimos al altar y escuchamos que el baterista, el salmista, un poco más rompen la batería, hermano? Pero somos nosotros los que tenemos que encender el fuego. Somos nosotros que tenemos que romper con esa estructura, esa lógica, que en este tiempo vino a atacar a la iglesia, al pueblo. El pueblo muchas veces se encuentra seco. No sé si por falta de conocimiento. Sí, yo leo la Biblia, mi hermano, yo escucho alabanza, todo, pero no todo termina ahí. Tenemos que buscar un cambio nosotros, en nuestra mente. Porque el campo más grande de batalla que tiene el ser humano es la mente. Nos limitamos a todo. Ahora se volvió común decir: yo hago esto hasta acá nomás, no hago más. ¿Y por qué te limitas? ¿Por qué te limitas si Dios tiene grandes cosas para ti? ¿Por qué nos limitamos a hacer cosas si cuando estábamos en el mundo hacíamos millones de cosas que al Señor no le agradaba? Incluso
a nosotros nos traía daño, nos lastimaba. Y después venían las consecuencias. Y cuando ya nos queríamos dar cuenta era tarde. Perdíamos hogares, perdíamos familia, hijos, trabajo, volvíamos a la droga. Pero este es un tiempo donde tenemos que romper esa estrategia, donde tenemos que romper esos principios. El enemigo quería hacer cautivo a través de tus pensamientos, pero la estrategia profética arrastra los pensamientos. Amén. Y en este momento el rompimiento ocurre cuando el Espíritu Santo quiebra el candado espiritual, quiebra la mente. Y la gente, el hombre y la mujer, vuelve a la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que volvamos a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Quizás suena fuerte, pero de acá se ve todo, hermano. Cuando miramos para un lado, cerramos, bostezamos, no le prestamos la atención a la palabra. Usted no me tiene que ver a mí, sino escuchar el mensaje que tiene Cristo para su vida. Porque después vienen las consecuencias y está, vení, orame, haceme esto, hablame. Y usted tiene que tener respeto, primeramente al Señor. Porque no se olvide de dónde lo sacó Dios. No se olvide lo que hizo Cristo por usted. Porque usted a mí no me falta el respeto, se lo falta a Él. Pero acá no pasa eso. Amén. Tenemos que entender que Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad. Dios quiere que en este tiempo hijos y hijas sean transformados por una metamorfosis espiritual. Tenemos que ser transformados, hermano. Estamos en los últimos tiempos y Dios viene. Cristo viene hablando fuertemente en su palabra. Las cosas que están pasando. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos viendo. Sí, lo vemos. Ah, sí, lo veo en la pantalla, listo, quedó ahí. Pero no nos vemos cómo el Señor viene hablando a través de muchas cosas. Tenemos que hacer que nuestra mente haga un clic, hermano. Ya tenemos que despertarnos, tenemos que estar más dormidos. Y empezar a declarar la palabra. El enemigo te va a traer a tu mente que si hoy no ves a esa persona que querés que esté acá a tu lado, que no sigas el camino de Cristo, que ya está, que sos un derrotado. Pero no es así. Tenemos que derribar esa fortaleza, mi hermano. ¿Y sabe qué? A veces la gente se mal acostumbra, porque a mí me pasaba. Me ora por él, yo le voy a pedir oración por esto, le voy a pedir oración por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi esposa. No, usted se tiene que levantar en oración, mi hermano. Usted tiene que ser ese intercesor que tiene que romper esa lógica para que su oración llegue al trono de gracia. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Hoy el Señor quiere meterte en una metamorfosis espiritual, mi hermano. Quiere que tu mente sea transformada a través de su palabra. Tenemos que ser transformados día a día, mi hermano. Es una lucha continua. Sabemos que el camino de Dios cuesta, pero no es difícil. No es difícil, hermano. Solo tenemos que creerle a Él, porque Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo. Incluso hizo el sacrificio más grande que hay en la eternidad. En el mundo. No hay otro sacrificio mayor que ese. Por eso tenemos que cambiar nuestra mente. Amén.
Estamos en un tiempo crítico, mi hermano, donde si no cambiamos nuestra forma de pensar, el enemigo nos va a comer, hermano. Y eso no tenemos que permitir como verdaderos cristianos. Amén. Tenemos que darle la prioridad a Cristo. En 2 de Corintios 7:10, la palabra dice: la tristeza que es según Dios produce el arrepentimiento. Y eso es lo que quiere Cristo. Hoy te podés equivocar, podés fallar. Quizás fallaste hoy en el día. Pero aprendamos a pedir perdón. Aprendamos a reconocer cuando fallamos. Porque muchas veces el orgullo no nos deja ver esas cosas. Y cuando usted no es una persona que le cuesta pedir perdón, y el perdón es algo fuerte, mi hermano, genera muchos patrones, muchas raíces. Al tiempo trae muchas consecuencias que podemos salir dañados y podemos dañar el entorno que está alrededor de nosotros. Por eso yo vengo a animarte que podamos cambiar nuestra mentalidad en tu casa, en la iglesia, con tus hijos, con tu esposa, aún con tu siervo, con tu pastora, con tu apóstol, con el hermano que está al lado. Y siempre hay algo que a mí me queda cuando estamos en la Santa Cena del Señor, que decimos: si hoy querés pedirle perdón a alguien, podés acercarte. Pero el perdón tiene que ser continuo todos los días, mi hermano. No tenemos que generar ni odio ni rencor en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nos destruimos nosotros mismos. Y todo eso es algo que no te va a dejar avanzar, hermano, en nada. Te vas a sentir estancado. Y la metanoia es eso. Es cambiar una manera de pensar. Es cambiar a algo positivo. Por eso yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Y que cierres tus ojos. Y que le digas: Señor, yo quiero hacer un cambio de 180 grados en esta noche. Necesito hacer un cambio de 180 grados, Señor. Necesito ser transformado, necesito que me cambie mi manera de pensar. Ya no debo pensar así como vengo pensando, mi hermano. Aleluya. Mateo 3:8, su palabra dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos no son para ganar la salvación, mi hermano, sino es la consecuencia natural de una mente que ahora piensa como Cristo, hermano. Tenemos que empezar a pensar y ver cómo piensa el Señor. Tenemos que caminar como Él quiere que caminemos. Yo no sé cómo es la forma que viniste hoy. Quizá viniste enojado, te peleaste con alguien, quizás venías con una dolencia, quizás algo que te tienes que soltar, algo que te tiene cautivo, que te tiene encarcelado. Pero si hoy el Señor puso estas 3 noches proféticas y con el lema es porque el Señor quiere cambiar algo en tu mente. Amén. El Señor quiere cambiar algo en tu mente, mi hermano. El Señor quiere hacer que vos te transformes, quiere transformarte en esta noche. Pero eso lo tienes que hacer tú. Solo tú puedes ser esa persona obediente, decirle: Señor, yo quiero que tú rompas con toda lógica humana. Quizás, Señor, hay cosas que tienes que cambiar dentro mío, pero yo ya no quiero ser más el mismo, Señor. Ya no quiero ser así un esclavo, estar atado a estas cosas. Ya no quiero pensar en mal de nadie,
Si no quiero pensar diferente, quiero pensar diferente, con una mente limpia y un corazón puro, como el que tú tienes, Señor. Pero solo tú lo puedes hacer, Señor. Así que yo te voy a invitar que cierres tus ojos. Y que te enfoques qué es lo que en este tiempo te estancó. ¿En qué área de tu vida no puedes ver un proceso, un avance, un cambio? Hoy el Espíritu Santo no te juzga por lo que hiciste ni por lo que fuiste, sino el Espíritu Santo te invita a derribar esas fortalezas que por mucho tiempo te tenían atrapado. ¿Cuesta pedir perdón? Sí. ¿Por qué? Porque soy un orgulloso, porque tengo soberbia. Pero Señor, solo tú puedes hacerme libre en esta noche de todas esas cosas. Señor, yo quiero ver esa palabra cumplida que hablaste a través de los profetas. Quizás hoy no la puedo ver, pero el pueblo de Israel, para ver su promesa, tuvo 40 años, mi hermano. Y a veces nosotros queremos pum, pan ahí, todo rápido. Y el Evangelio no se trata así, no es así. Porque nosotros no manejamos los tiempos de nadie, y menos el del Señor. Pero déjame decirte algo, que si Cristo soltó una palabra sobre tu vida, esa palabra se va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Si Cristo te dijo que tu casa y vos le ibas a servir al Señor, así lo va a hacer. Aleluya. Y así lo hizo conmigo. Pero había que romper algo en la mente. Para mí era todo imposible, veía todo oscuro, no veía nada. Yo creía que iba a estar solo en este lugar y que no sabía si quizá iba a estar hoy aquí. Pero ya pasaron 3 años que estoy aquí y hoy pude ver uno de los frutos más grandes que el Señor me habló. Que toda mi casa iba a servir al Señor. Por eso no dejes que el enemigo entre a tu mente y ponga esos pensamientos de mal, de derrota. Enfócate en eso que lo ves imposible. Vamos a adorar el nombre del Señor en esta noche. Los salmistas están en libertad. Repracandolai. Vamos a ministrar en esta noche. Pero tiene que haber un quiebre en esta noche. Y ese quiebre lo tiene que hacer usted, mi hermano. Ese quiebre lo tiene que hacer usted en esta hora. Usted tiene que romper toda estrategia humana para dejar que Cristo ocupe el primer lugar en su mente. Hoy es una noche profética para que usted declare lo que usted hoy no está viendo. Hoy el Señor dice: hoy quito todo velo que no te deja ver más allá. Hoy quito todo velo que no te deja ver mi promesa. Repracandolai, Sherebekia man, Solai kaman, Tuliama. Repracandolai man, Solai kaman, Suliama. Quizás te sentiste en este tiempo derrotado. Quizás veías imposibles. Quizás había noches que el enemigo traía pensamientos de temor, de muerte. Pero hoy el Señor quiere libertarte. Hoy es una noche donde el Señor quiere cambiar. Hoy es el Señor y es la primera noche profética donde el Señor, bajo el lema de la metanoia, quiere romper estructuras, mi hermano. Por eso
eso, cierra tus ojos. Y a través de la adoración tiene que haber un rompimiento, un cambio en tu vida. Decir, Señor, hasta aquí llegué. Yo a partir de ahora tengo que ser una nueva persona. Yo quiero servirte, Señor. Quiero caminar bajo tu palabra. Y quiero seguir creciendo en tu casa, Señor. No tan solo aquí, sino afuera. Demostrar que fui transformado para que aquellos que me conocen vean una transformación verdadera. Enfóquese ahí. Hoy es una noche donde tienes que salir de esa cárcel espiritual, donde estás cerrado entre esas cuatro paredes. Santo, nuestra fe solo estará en ti. Santo, adórele. Mi fe permanecerá en ti. Grande es tu amor, oh Dios. Ya se puede ver una llave ahí. Solo tienes que tomar esa llave para abrir ese candado y salir con tu victoria. Ya estamos llenos de fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios. Ya estamos llenos de muchos te han cuestionado, dice el Espíritu Santo. Muchos han hablado y han dicho, mirá, esa, ¿qué va a ser? En 2 meses se queda. Pero el Espíritu Santo dice, ellos verán lo que tengo preparado para ti. Porque he escuchado, dice el Señor, tu clamor y tus lágrimas en esa habitación oscura, donde en este tiempo has querido bajar, dice el Señor, y soltar la toalla. Pero yo no te dejaré, hija mía, dice el Espíritu Santo. Me precando laica mantulia masherbeque. Yo no te dejaré, dice el Señor. Porque las lágrimas que derramaste en ese cuarto, dice el Señor, día tras día, no fueron en vano, dice el Padre. He juntado cada lágrima de este año, dice el Señor. He juntado cada lágrima de este año, dice el Señor. Y así de grande verás, dice el Señor, mi victoria, dice el Señor, en los tuyos. Prepárate, dice el Padre. Prepárate, dice el Señor. Porque he escuchado el clamor por ese hombre, dice el Espíritu Santo, para que traiga transformación, dice el Señor. Y así verás, dice el Señor. Así verás. Padre omnipotente,
me muestra, reprecando laica, man, se le ve que un talento, un don. Pero en este tiempo, dice el Señor, ha venido una guerra fuertemente en tu hogar, dice el Espíritu Santo. Shebracando laica, man, se le ve que. Pero puedo verte, dice el Señor, cuando me adorabas, dice el Señor, y he puesto un talento en tu vida, dice el Señor. Repracando laica man se le ve que ama, ita laica man tu día más se le ve que. El enemigo había entrado a querer quitar todo lo que yo te he dado, dice el Señor. Lo más valioso, dice el Espíritu Santo, de mi creación. Remanso laica man tu día más se le ve que. Pero mi espíritu estaba contigo, dice el Señor. Cuando a solas, dice el Señor, me pedías con lágrimas, pero tu clamor fue escuchado, como así escuché a mi siervo Daniel, repracándola. Pero este es el tiempo, dice el Señor, donde volveré, dice el Padre, a avivar el fuego nuevamente en ti, dice el Señor. Te he dado dones y talentos, dice el Señor, para que me alabes, dice el Señor, noche y día. Repracato laica ma. Pero déjame decirte algo, dice el Espíritu Santo. Lo que me has pedido, dice el Señor, en este tiempo te lo he dado. Pero este es el tiempo nuevamente de que enciendas el altar y que vuelvas, dice el Señor, como en los primeros tiempos. Adorarme una vez más, dice el Padre. Reprecando laica ma. Una casa que me ha servido, dice el Señor, que me ha adorado, dice el Padre, y que he puesto sobre usted un ministerio grande, dice el Señor. Prepárate, dice el Señor, porque este es el tiempo donde te meteré en una metamorfosis espiritual y cambiaré tu mente, dice el Señor. Cambiaré ciclos, dice el Señor. Donde había derrota, hoy hay libertad, dice el Padre. El altar está abierto. Poderoso. Aleluya. Hoy es una noche donde tienes que derribar esas estructuras, donde tu mente tiene que ser nuevamente transformada. Aleluya. Poderoso. Hoy toda cadena espiritual se cae, se rompe toda atadura, todo bloqueo mental en esta hora. Lo echamos fuera por el poder de la palabra. Están en libertad los ministros. Yo no sé, pero algo va a fluir en esta hora. La presencia del Señor, el fuego del Espíritu va a descender en este lugar.